Mi abuela pagó $38.000 para el viaje a Europa, pero mi padre fingió olvidar su billete para abandonarla. Me quedé con ella. Al volver, mis padres palidecieron al ver a un completo extraño viviendo en nuestra propia casa. Mi nombre es Jessica Miller, tengo 29 años. Mis padres tenían 18 días en Europa para celebrar el robo de los ahorros de toda la vida de mi abuela. Mi abuela y yo teníamos 21 días para asegurarnos de que se arrepintieran de cada uno de ellos. Todo empezó en el aeropuerto de Denver, el 2 de diciembre a las 6:30 de la mañana. Mi padre miró a mi abuela de 71 años y le dijo, olvidé traer tu boleto. Simplemente vete a casa. Ella les había dado $38,000 Había tenido las maletas hechas durante semanas. No pudo dormir la noche anterior porque estaba demasiado emocionada. Yo debía subirme a ese avión con ellos. En cambio, dije 4 palabras que lo cambiaron todo, me quedo con ella. Mis padres no sabían que yo había encontrado sus correos electrónicos 2 semanas antes. No sabían que había visto su plan para meter a la abuela en un asilo y quedarse con su casa. Y definitivamente no sabían lo que estábamos a punto de hacer mientras ellos bebían vino en París. Pero me estoy adelantando. Déjenme llevarlos de vuelta a donde empezó todo. 6 semanas antes de ese aeropuerto, cuando mi familia aún parecía perfecta desde afuera. Era mediados de octubre cuando mis padres soltaron la bomba. Estábamos en Ruth's Chris Steakhouse, el lugar favorito de mi madre para hacer anuncios, el tipo de restaurante donde la iluminación es lo suficientemente tenue como para ocultar la incomodidad y la lista de vinos es lo suficientemente cara como para hacer que la gente se sienta obligada a estar agradecida. Mi padre levantó su copa. Tenemos noticias emocionantes, dijo, sonriéndole a mi abuela al otro lado de la mesa. Vamos a llevar a la familia a Europa. 18 días, Francia, Italia, Suiza, Alemania. La mano de mi abuela voló a su pecho. Dorothy Peterson, la abuela Dot para mí, tenía 71 años, era una enfermera jubilada con manos que aún temblaban un poco por décadas de turnos nocturnos. Llevaba 5 años viuda, vivía sola en la casa que mi abuelo compró en 1985, arreglándoselas con el seguro social y una pensión modesta. Europa, suspiró. Oh, Dios mío, nunca he. Lo sabemos, mamá, la interrumpió mi madre. Barbara Miller, de 48 años, exconsultora de relaciones públicas, actualmente desempleada, aunque nunca lo admitiría. Llevaba una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Por eso queremos que vayas. Has trabajado muy duro toda tu vida. Te lo mereces. Observé el intercambio desde mi asiento. Soy fisioterapeuta, lo que significa que estoy entrenada para notar las cosas pequeñas. La forma en que la gente acumula tensión en los hombros, las microexpresiones que cruzan los rostros antes de que puedan controlarlas. La sonrisa de mi madre era tensa. Su mano envolvía su copa de vino con demasiada fuerza. Richard y yo hemos estado planeando esto durante meses, continuó Barbara, estirando el brazo para darle unas palmaditas en la mano a la abuela. Nos encargaremos de todo. Lo único que tienes que hacer es empacar. Mi padre, Richard Miller, de 50 años, director de ventas farmacéuticas con una oficina en la esquina y una voz entrenada para vender confianza, asintió con entusiasmo. El viaje de tu vida, mamá. Nos vamos el 2 de diciembre. Los ojos de la abuela estaban llorosos. No sé qué decir. Esto es maravilloso. Más tarde, mientras caminábamos hacia nuestros autos, me quedé atrás con la abuela mientras mis padres caminaban adelante. A través del frío aire de octubre, escuché la voz de mi madre, baja y urgente, ella cubrirá su parte, ¿verdad? No podemos pagar por 4 personas. Mi estómago dio un vuelco. 2 semanas después, estaba en la casa de la abuela para nuestra habitual cena de los jueves. Apenas podía contenerse. Jessie, mira esto, dijo, sacando una carpeta gruesa. Adentro había impresiones de la Torre Eiffel, el Coliseo, los Alpes suizos. Había resaltado recorridos a pie con marcador amarillo. He estado investigando. Quiero asegurarme de no perderme nada importante. Sonreí, pero algo se sentía mal.
La forma en que mi madre lo había expresado en la cena, ella cubrirá su parte, seguía resonando en mi cabeza. Abuela, dije con cuidado. ¿Mamá ha mencionado algo sobre los costos? Su rostro se iluminó. Oh, sí. Me llamó ayer. El viaje cuesta unos $15,000 por persona. Le dije que yo pagaría mi parte. Por supuesto, tengo mis ahorros. $15,000 para mi abuela. Eso era casi un año de presupuesto cuidadoso. ¿Estás segura de que quieres gastar tanto? Ella estiró el brazo y apretó mi mano. Cariño, ¿para qué más lo estoy ahorrando? Tengo 71 años. ¿Cuándo voy a tener otra oportunidad de ver París? Tenía un buen punto, pero la opresión en mi pecho no desaparecía. La semana siguiente, pasé por su casa sin avisar. La abuela estaba en la mesa de la cocina llenando un formulario de transferencia bancaria. $30,000, solté al ver la cantidad. Ella levantó la vista, sorprendida. Oh, Jessie. Sí. Bárbara dijo que hay extras. Seguro de viaje, hoteles de mejor categoría, cenas agradables. Quiero contribuir adecuadamente. No quiero ser una carga. $30,000. El doble de lo que había mencionado antes. Me senté frente a ella. Abuela, eso es mucho más que $15,000. Lo sé, cariño, pero tu madre me explicó que si queremos las mejores experiencias, y yo las quiero, tiene sentido invertir un poco más. Ha sido muy considerada al planearlo todo. La vi firmar el formulario. El asunto decía, viaje familiar a Europa, mi parte. No era un préstamo, ni una contribución parcial. Era su parte entera. Esa noche, le envié un mensaje de texto a mi madre, ¿por qué la abuela está pagando $30,000? 4 horas después, respondió, ella insistió. No la hagas sentir mal por eso. La semana de Acción de Gracias, llegué a la casa de la abuela para ayudar con la preparación de la cena. Estaba escribiendo un cheque. ¿Otro? Traté de mantener mi voz casual. Solo son $8,000, dijo, firmando con elegancia. Bárbara mencionó que podría haber gastos de viaje de última hora, y no quiero que tengan que cubrirme si surge algo. Miré el cheque a nombre de Bárbara Miller. En la línea de concepto, gastos de viaje. $38,000 en total. Eso era más de la mitad de lo que la abuela tenía en ahorros. Lo sabía porque el año pasado me había mostrado su estado de cuenta bancario cuando estábamos trabajando en su presupuesto. $89,000 en un certificado de depósito que su difunto esposo le había dejado. Había estado viviendo de los intereses, siendo cuidadosa y frugal. Abuela, dije, esto es casi la mitad de tus ahorros. ¿Mamá y papá te han mostrado el itinerario ya? Confirmaciones de hotel, detalles del vuelo. Hizo un gesto con la mano. Dijeron que están manejando toda la logística. ¿Confío en ellos, cariño? Eso fue lo que me asustó. Sin pensar, saqué mi teléfono y le tomé una foto al cheque. Solo un hábito del trabajo. Documento todo, pagos de pacientes, reclamos de seguros, todo. La foto se quedó en el carrete de mi cámara, y no pensé mucho en ella. Todavía no. El día después de Acción de Gracias, estaba en la casa de mis padres ayudando a limpiar. Mi madre se había ido de compras. Mi padre estaba jugando al golf. La casa estaba en silencio. Necesitaba imprimir una receta que había encontrado en internet. La laptop de mi madre estaba abierta en la encimera de la cocina. La aplicación de correo electrónico ya estaba abierta. No estaba husmeando, no intencionalmente, pero entonces vi el asunto. Asunto, situación de mamá. Plan final. De Bárbara para Richard. Fecha, 15 de octubre. Mi mano se movió sin permiso. Hice clic. Richard, ya hice las citas. La residencia Sunrise Senior Living tiene disponibilidad en enero. El depósito es de $5,000, pero vale la pena.
El lugar parece lo suficientemente legítimo como para que ella no se resista. Una vez que estemos en Europa, le diremos que el asilo ya está arreglado. Ella firmará los papeles de la casa cuando volvamos. No tendrá otra opción. La plusvalía liquidará nuestra deuda. Rich, necesitamos esto. Los acreedores van en serio. Tenemos hasta el 15 de enero o nos llevarán a los tribunales por el total de $182,000. No podemos decirle a Jessica. Intentará detenernos. Solo apégate al plan. Mamá obtiene el viaje de su vida. Nosotros obtenemos la plusvalía de la casa. Todos contentos. De todos modos, ella es demasiado vieja para vivir sola. B. La cocina se inclinó. Me agarré de la encimera. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi teléfono. Pero tomé capturas de pantalla, una tras otra. Me desplacé hacia abajo. Había más. Correo 2, cita para el recorrido del asilo. 23 de septiembre. Correo 3, discusión sobre el valor de la casa de mi abuela, $520,000. Hipoteca restante, $135,000. Plusvalía, $385,000. Correo 4, desglose de su deuda. Una empresa fallida, Vitality Greens LLC. La startup de bienestar de mi madre que fracasó hace 2 años. $182,000 adeudados a los acreedores. Aviso final, pagar antes del 15 de enero de 2026 o enfrentar una demanda. Correo 5, sincronización de calendario que muestra 3 citas, Sunrise Senior Living, Brockdale Nursing Home, Hilltop Care Facility. Correo 6, la respuesta de mi padre, Bárbara, ¿estás segura de esto? Se siente mal. Y la respuesta de mi madre, nos quedamos sin opciones. Esto es supervivencia. Tomé fotos de todo. El obturador de la cámara de mi teléfono seguía haciendo clic en la silenciosa cocina. Cada clic se sentía como un pequeño acto de guerra. Escuché la puerta del garaje. Cerré la computadora portátil exactamente como la había encontrado. Reenvié todas las capturas a mi correo personal y borré los elementos enviados de la cuenta de mi madre. Para cuando ella entró con las bolsas de compras, yo estaba en la encimera, con la receta impresa, sonriendo. Gracias por dejarme usar tu computadora, mamá. No hay problema, cariño. No tenía idea de que en los últimos 10 minutos, todo había cambiado. El 2 de diciembre llegó como una fecha de ejecución para la que había estado haciendo una cuenta regresiva. Apenas había dormido. La noche anterior, la abuela me había llamado a las 3 de la mañana. Jessie, no puedo dormir, me había dicho, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Estoy demasiado emocionada. Sigo pensando en la Torre Eiffel. ¿Crees que es tan hermosa en persona? Aún más hermosa, abuela. He estado despierta desde la medianoche, sentada aquí con mi té, revisando mi lista de empaque otra vez. Debo haberla revisado 100 veces. No quiero olvidar nada importante. Se me hizo un nudo en la garganta. Vas a pasar un tiempo increíble. Ella no tenía idea de que en unas pocas horas mis padres le iban a arrebatar esa felicidad. A las 4:30 de la madrugada, conduje hasta su casa. Les dije a mis padres que los vería en el aeropuerto. Quería asegurarme de que la abuela llegara a salvo. Habían parecido aliviados de no tener que recogerla. Ahora sabía por qué. Ya estaba despierta cuando llegué, vestida con su mejor suéter de lana, el azul marino que había comprado específicamente para este viaje. Su pequeña maleta estaba junto a la puerta, empacada y desempacada 4 veces durante la última semana. Su nuevo pasaporte, obtenido deprisa en octubre, con las páginas aún crujientes y vacías, sobresalía de su bolso. Me tomaron las fotos 3 veces, me dijo orgullosa cuando le llegó. Quería verme bien. El viaje hasta el aeropuerto internacional de Denver fue silencioso. La abuela seguía revisando su bolso para asegurarse de que llevaba su pasaporte, la impresión de su pase de abordar, sus lentes de lectura, la emoción nerviosa de alguien que está a punto de hacer algo con lo que ha soñado toda su vida. Llegamos a las 6:10.
Mis padres ya estaban allí, de pie cerca del mostrador de United. Se veían impecables, frescos, listos. Parecían personas a punto de conseguir exactamente lo que querían. Richard nos saludó con la mano al vernos. Bárbara levantó la vista de su teléfono y ofreció una sonrisa tensa. Empujé el carrito de equipaje de la abuela hacia ellos, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Buenos días, mamá, dijo Richard. Jessie, gracias por traerla. La abuela radiaba felicidad. Estoy tan emocionada que podría estallar. Richard, ¿verificaste que estoy en el sistema? Sé que dijiste que reservaste todo, pero... En realidad, mamá, la interrumpió Richard, sacando su teléfono y fingiendo buscar algo. Creo que podría haber un problema. La sonrisa de mi abuela vaciló. ¿Un problema? Sí, frunció el ceño hacia su pantalla. Pensé que te había reenviado el correo de confirmación, pero no lo veo en mi carpeta de enviados. Está bien, dijo la abuela rápidamente. Tengo mi pasaporte. Podemos resolverlo en el mostrador, ¿verdad? La cosa es que, Richard miró a Bárbara. Mi madre dio un paso al frente. Mamá, creemos que pudo haber habido un error en el sistema cuando hicimos las reservas. Tu boleto podría no haberse procesado. El color desapareció del rostro de la abuela. Quiero decir, dijo Richard, y lo vi mentir con la misma voz suave que usaba para cerrar tratos farmacéuticos, que creo que olvidé finalizar tu reserva. Lo siento mucho. Esto es completamente mi culpa. Pero yo les di el dinero, la voz de la abuela era muy bajita. $38,000. Dijeron que todo estaba arreglado. Bárbara puso su mano sobre el hombro de la abuela, con una voz que destilaba falsa simpatía. Lo sabemos, mamá, y nos sentimos terriblemente mal, pero no hay nada que podamos hacer ahora mismo. El vuelo sale en 1 hora. No tenemos tiempo para comprar un boleto en la puerta. Cuestan miles de dólares a última hora. Vi a mi abuela procesar esto. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión al dolor, y luego a algo que parecía vergüenza. Entonces yo debería irme a casa. Creo que es lo mejor, dijo Richard. No la miró a los ojos. Te enviaremos fotos, postales. Te encantará verlo todo a través de nuestras fotos. Pero yo quería verlo, susurró la abuela. No fotos. Quería estar frente a la Torre Eiffel. Yo quería. Mamá, estarás más cómoda en casa de todos modos, intervino Bárbara. Es mucho caminar, vuelos largos. Probablemente te costaría lidiar con el desfase horario. La abuela se quedó allí, en medio del aeropuerto internacional de Denver, sosteniendo su nuevo pasaporte, vistiendo su bonito suéter, con su pequeña maleta a un lado, 71 años, $38,000 más pobre, a punto de ser abandonada por su propia familia. Vi su rostro desmoronarse y luego vi que sucedía otra cosa. Su mandíbula se apretó ligeramente, echó los hombros hacia atrás. Me miró. Asentí. Fue entonces cuando me interpuse entre mi abuela y mis padres. No, dije. Los ojos de mi madre se entrecerraron. Jessica, no empieces. No me voy a subir a ese avión, dije, lo suficientemente fuerte como para que la gente cercana volteara a ver. Y ella tampoco. Richard me tomó del brazo. Jessie, estás siendo dramática. Vamos a perder el vuelo. Saqué mi teléfono, lo sostuve en alto para que ambos padres pudieran ver la pantalla. Mostraba un correo electrónico. Asunto, situación de mamá. Plan final. El rostro de mi madre se puso blanco. Encontré sus correos, dije en voz baja. Hace 2 semanas. Todos. Los depósitos del asilo. El plan para quitarle su casa. La deuda que están tratando de pagar con la plusvalía de su propiedad. Jessica, la voz de mi padre fue una advertencia. Se lo de Sunrise Senior Living, continué. Se lo del depósito de $5,000 que hicieron para enero. Se lo de los $182,000 que le deben a los acreedores. ¿Lo sé todo?
Bárbara se abalanzó hacia mi teléfono. Di un paso atrás. Ya me he enviado copias a mí misma y a alguien de confianza. No pueden borrarlos. La gente nos estaba mirando ahora. La cara de mi padre se había puesto roja. Nos encargaremos de ti cuando volvamos, siseó. No, dije. No lo harán. Porque me quedo con la abuela. Y cuando vuelvan a casa en 3 semanas, no van a encontrar lo que creen que van a encontrar. Mi madre agarró el brazo de mi padre. Richard, vamos a perder el vuelo. Tenían que tomar una decisión. Quedarse y pelear conmigo frente a un público cada vez mayor, o subirse a ese avión y esperar poder lidiar conmigo después. Eligieron el avión. Mientras giraban hacia seguridad, mi madre lanzó una última mirada por encima del hombro. Te arrepentirás de esto, Jessica. Le tomé la mano a mi abuela y los vi desaparecer a través de la TSA. Jessie, dijo la abuela, con voz temblorosa. Me giré hacia ella, la miré a sus ojos confundidos y heridos. Abuela, nunca iban a llevarte a Europa. Tomaron tu dinero y planeaban meterte en un asilo y robarte tu casa. Se me quedó mirando. Eso no puede ser verdad. Tengo pruebas, dije suavemente. Te mostraré todo, pero ahora mismo, vamos a casa. Caminamos de regreso a mi auto en silencio. Ella todavía sostenía su pasaporte. El viaje de regreso a su casa duró 45 minutos. La abuela miró por la ventana todo el tiempo, sin hablar. Dejé que procesara. Cuando entramos a su entrada, la casa en la que había vivido durante 40 años, la casa que mi abuelo había comprado cuando las tasas de interés estaban al 13% y pensaban que estaban haciendo un buen negocio. Finalmente habló. Muéstrame. Adentro, saqué mi teléfono. Ella se sentó en su sofá, el mismo sofá donde me había mecido hasta dormirme cuando era bebé, donde me enseñó a tejer, donde habíamos visto Jeopardy juntas todas las semanas durante los últimos 29 años. Le mostré todo. El correo electrónico sobre el asilo de ancianos, las confirmaciones de las citas, la discusión sobre la plusvalía de su casa como si ya fuera de ellos, los avisos de los acreedores, los cálculos, la forma fría y clínica en que habían planeado manipularla. Leyó cada palabra. Sus manos temblaban, pero su rostro se mantuvo inexpresivo. Cuando terminó, dejó mi teléfono con cuidado. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? 2 semanas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Necesitaba estar segura, dije. Necesitaba pruebas. Si te lo decía sin evidencia, podrían haberte convencido de que yo estaba equivocada. Que estaba celosa o causando problemas. De esta manera, no hay discusión. Volvió a tomar mi teléfono, se desplazó hacia atrás a una línea en particular. Ella no tendrá otra opción. Algo en su rostro cambió. El dolor se cristalizó en algo más duro. Llévame a tu laptop, dijo. Necesito ver mis cuentas bancarias. Pasamos la siguiente hora documentando todo. Abrí sus estados de cuenta bancarios. Allí estaba. La transferencia electrónica por $30,000 con fecha del 1 de noviembre. Asunto exactamente como lo había visto en sus papeles, viaje familiar a Europa. Mi parte. El cheque de caja por $8,000 cobrado el 21 de noviembre. $38,000 desaparecidos de su cuenta de ahorros, depositados en la cuenta conjunta de mis padres, probablemente ya apartados para los acreedores. Trabajé durante 43 años, dijo la abuela en voz baja. Turnos de noche en el hospital. Turnos dobles cuando tu abuelo se enfermó. Ahorré cada centavo que pude. No para que me lo robaran. Para mi futuro, para mi seguridad. Lo sé. Muéstrame más. Abrí el calendario de mi madre, el que tontamente había sincronizado a una cuenta familiar de iCloud que había creado hace años y de la que nunca me eliminó. 23 de septiembre, recorrido por Sunrise a las 2 de la tarde. 6 de octubre, visita a Brockdale. 19 de octubre, evaluación en Hilltop Care. 3 instalaciones. Habían investigado bien. La abuela se quedó mirando la pantalla.
Estaban buscando dónde meterme. Sí. Mientras yo compraba artículos de aseo tamaño viaje y practicaba decir bonjour frente al espejo del baño. El quiebre en su voz casi me destroza. Abuela, necesito que hagas una llamada, le dijo cortando mi pensamiento. Su voz ahora era firme. Fría, incluso. Ese asilo, Sunrise Senior Living. Llámales. Finge que eres Bárbara. Averigua si realmente hay un depósito. Dudé. Eso es. Necesito saber qué tan profundo llega esto. Hice la llamada. Respondió una recepcionista alegre. Sunrise Senior Living, ¿en qué puedo ayudarle? Agudicé un poco mi voz. Hola, soy Bárbara Miller. Llamo para dar seguimiento a la reserva de mi madre, Dorothy Peterson. Oh, sí, señora Miller. Déjeme buscar eso. Escuché el tecleo de una computadora. Aquí estamos. Enero de 2026, mudanza, habitación semiprivada, nivel de cuidado 2. Su depósito de $5,000 está confirmado. ¿La señora Peterson hará un recorrido por las instalaciones antes de mudarse? Se me revolvió el estómago. No, está bien así. Gracias. Colgué. La abuela lo había escuchado en el altavoz. Se levantó, caminó hacia la ventana de la cocina, miró hacia su patio trasero, el jardín que había cuidado durante 40 años, el comedero para pájaros que mi abuelo había construido. Ya pagaron el depósito, dijo. ¿Con mi dinero? Sí. Se dio la vuelta para mirarme. Jessica, necesito que hagas algo por mí. Lo que sea. Necesito el nombre de un buen abogado. A la mañana siguiente, sábado, 3 de diciembre, llamé a Amanda Hayes. Era una abogada especializada en derecho de ancianos que había encontrado a través de una línea directa de asistencia legal. Aceptó reunirse con nosotras ese mismo día. La oficina de Amanda era pequeña pero organizada. Era una mujer de unos 40 años, con canas asomando en su cabello oscuro y gafas descansando en su nariz. Escuchó toda nuestra historia sin interrumpir. Le mostré todo en mi teléfono. La abuela le mostró los estados de cuenta bancarios. Cuando terminamos, Amanda se recostó en su silla. Señora Peterson, esto es un caso de libro de texto de abuso financiero a personas mayores. Su hija y su yerno le quitaron $38,000 con falsos pretextos, planearon coaccionarla para que fuera a vivir a un lugar que no eligió. Y tenían la intención de obligarla a transferir la propiedad bajo coacción. ¿Podemos detenerlos?, preguntó la abuela. La casa está a su nombre exclusivamente, ¿correcto? No es propiedad conjunta. Solo mía. Mi esposo me la dejó cuando falleció. Entonces tiene todo el derecho legal de hacer lo que quiera con ella. Ellos no tienen ningún derecho. Amanda sacó un bloc de notas legal. Esto es lo que recomiendo. Primero, documentamos todo. Cada correo electrónico, cada transferencia bancaria, cada pieza de evidencia. Segundo, presentamos un informe ante los servicios de protección para adultos. Tercero, le enviamos a su hija y yerno una carta de cese y desistimiento dejando claro que cualquier intento de coaccionarla resultará en acciones legales. ¿Qué pasa con el dinero?, pregunté. Podemos recuperarlo. Podemos exigir restitución. Si se niegan, podemos iniciar una acción civil. También podemos amenazar con remitir esto al fiscal del distrito para una investigación penal. El robo a un adulto en riesgo es un cargo grave en Colorado. La abuela se quedó callada un momento. Entonces, ¿qué tan rápido puede alguien vender una casa? Amanda parpadeó. Disculpe. Mi casa. ¿Qué tan rápido podría venderla si quisiera? Bueno, depende del mercado, pero con el comprador adecuado. Tal vez unas pocas semanas. ¿Por qué? La abuela me miró. Yo la miré. Jessie, ¿te acuerdas de los Anderson? ¿Tus vecinos? Me preguntaron el año pasado si alguna vez consideraría vender. Su hijo Michael quiere volver a Colorado y querían comprar esta casa para él y su familia.
Dije que no porque no estaba lista. Se volvió hacia Amanda. Estoy lista ahora. Llamé a Bob Anderson esa tarde. Él y su esposa Susan habían vivido al lado de la abuela durante 15 años. Le habían paleado la entrada de su casa cada invierno, le habían llevado galletas en Navidad, la habían estado vigilando durante la pandemia. Cuando le expliqué cuidadosamente, sin entrar en todos los detalles, que la abuela necesitaba vender la casa rápidamente, Bob no hizo preguntas. Podemos reunirnos mañana, dijo. Michael y su esposa han estado buscando durante meses. Estarían encantados. El domingo por la mañana, los Anderson vinieron. Bob, Susan y su hijo Michael, un hombre de poco más de 30 años con ojos amables y una hija de 3 años que de inmediato se fue hacia el comedero de pájaros de la abuela. Susan abrazó a la abuela en la puerta. Dot, nos enteramos de lo que pasó en el aeropuerto. Lo siento mucho. Por supuesto, se habían enterado. Es un vecindario pequeño, la gente habla. Estoy haciendo lo que tengo que hacer, dijo la abuela simplemente. Nos sentamos en la mesa de su cocina. Bob expuso los términos. Podemos ofrecer $515,000. Todo en efectivo, sin contingencias de inspección. Podemos cerrar el trato en 10 a 12 días si estás dispuesta. Ligeramente por debajo del valor de mercado. Pero a la abuela no le importaba exprimir cada centavo. Le importaba la velocidad. Hecho, dijo. Firmó el acuerdo de venta allí mismo. Fui testigo. Susan cruzó la mesa y apretó la mano de la abuela. Tu hogar será amado, Dot. ¿Te lo prometo? Eso fue el 4 de diciembre. Mis padres llevaban exactamente 2 días en París. La semana siguiente fue un torbellino. El lunes, Amanda presentó el informe ante los Servicios de Protección para Adultos, APS. Un trabajador social llamado Kevin Brooks llamó en menos de 2 horas. Señora Peterson, tomamos la explotación financiera muy en serio. Necesitaré entrevistarla y revisar toda la documentación. El martes, Kevin vino a la casa. La abuela le mostró todo. Los correos electrónicos, los estados de cuenta bancarios, la confirmación del asilo. Tomó fotografías, hizo notas, su rostro se volvía más sombrío página tras página. Este es uno de los casos más claros que he visto, nos dijo. Estaré contactando a su hija y a su yerno cuando regresen de su viaje. El miércoles, la compañía de títulos comenzó a procesar los trámites de venta. Del jueves al domingo, la abuela y yo empacamos 40 años de vida en cajas. Ella se quedó con las cosas importantes, álbumes de fotos, el reloj de mi abuelo, la colcha que había hecho a mano, el anillo de bodas de su madre. El resto lo donó o lo vendió. El sábado, se paró en la puerta de su habitación y miró a su alrededor. Cría Bárbara en esta habitación, dijo. La mecí hasta que se durmió en esa esquina. Me quedé despierta toda la noche cuando tuvo neumonía a los 7 años. Le enseñé a trenzar su cabello en ese espejo. Abuela. Ya no conozco a esa persona, Jessie. La mujer que pudo hacer esto, esa no es mi hija. Salió y no miró atrás. 15 de diciembre, el día del cierre. Nos sentamos en una sala de conferencias de la compañía de títulos. La abuela de un lado de la mesa, los Anderson del otro. Una agente de títulos llamada Jennifer nos guió a través del papeleo, página por página. Señora Peterson, esta es la declaración de liquidación. Después de pagar su hipoteca restante de $135,000 y los costos de cierre de aproximadamente $23,000, sus ingresos netos son $357,000. La abuela firmó cada página con pulso firme. Jennifer sonrió. Felicidades. La propiedad se transfiere oficialmente a Michael Anderson. Michael se inclinó sobre la mesa. Señora Peterson, mis hijos van a crecer en esta casa. La cuidaremos bien. Sé que lo harán, dijo la abuela. Al salir de esa oficina, Susan Anderson me apartó a un lado. Jessica, lo que hicieron tus padres, eso es imperdonable. Pero quiero que sepas algo. Dot es la persona más fuerte que he conocido.
va a estar bien. Le creí. Ese mismo día, el 15 de diciembre, la abuela hizo 3 movimientos con el dinero. Primero, compró un condominio de una habitación en Meadowbrook Commons, una comunidad cerrada a 15 minutos de mi apartamento. Precio de compra, $185,000, pagados en su totalidad. Sin hipoteca. La unidad estaba en el tercer piso con un balcón con vista a un pequeño parque. La comunidad tenía un club de lectura, clases de aeróbic acuático y cenas comunitarias semanales. Segundo, apartó $38,000 en una cuenta separada para cuando regresen. Ella dijo, voy a recuperar mi dinero de una forma u otra. Tercero, se reunió con Amanda de nuevo. Juntas establecieron un fideicomiso irrevocable con el dinero restante, $134,000. Yo fui nombrada como beneficiaria. El fideicomiso fue estructurado de modo que incluso si alguien intentaba coaccionar a la abuela, ella literalmente no podía acceder al capital, solo al interés anual. De esta manera, explicó Amanda, incluso si de alguna manera la manipulan en el futuro, el dinero es intocable. La abuela firmó los documentos del fideicomiso el 18 de diciembre. Mis padres estaban comiendo croissants en Suiza, publicando fotos en Facebook de vistas alpinas y cenas elegantes. No tenían ni idea de que la casa con la que contaban ya no existía en su futuro. 23 de diciembre, exactamente 3 semanas desde lo del aeropuerto. Estaba en el nuevo condominio de la abuela ayudándola a desempacar cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté. Jessica. La voz de mi padre estaba tensa, con una rabia apenas controlada. ¿Dónde está tu abuela? A salvo, dije. Acabamos de ir a su casa. Hay extraños allí. Un hombre con un niño abrió la puerta. ¿Qué diablos hiciste? Lo puse en altavoz para que la abuela pudiera escuchar. Yo no hice nada, papá. La abuela vendió su casa. ¿Ella qué? La vendió a los Anderson. Cerraron el trato el día 15. Pagó en efectivo por un condominio. Le va genial, por cierto. Gracias por preguntar. La voz de mi madre se escuchó de fondo, estridente. No puede vender. Esa es propiedad familiar. En realidad, mamá, era propiedad de la abuela. Exclusivamente suya. Puede hacer lo que quiera con ella. Jessica, ¿dónde está? La voz de mi padre temblaba ahora. Dime dónde está en este momento. Silencio. Sí, dije. También sabemos de eso. El depósito de $5,000, la fecha de mudanza en enero. Lo sabemos todo. Más silencio. Luego la voz de mi madre, cerca del teléfono ahora, la pusiste en nuestra contra. Envenenaste su mente. No, mamá. Le mostré tus correos electrónicos. Ustedes se hicieron esto solos. Vamos para allá, dijo mi padre. Vamos a arreglar esto. Buena suerte, dije, y colgué. La abuela estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el parque. Van a venir aquí, probablemente. Aún no estoy lista para verlos. No tienes que hacerlo. Esa noche, llegaron 2 cartas certificadas a la casa de mis padres. Lo sabía porque Amanda les había puesto rastreo. Eran del despacho de abogados de Amanda Hayes. Las cartas eran idénticas. Una dirigida a Richard, otra a Bárbara. Detallaban cada pieza de evidencia que teníamos, los correos electrónicos, las transferencias financieras, los planes del asilo, el intento de manipulación. Y hacían una demanda. Restitución de los $38,000 dentro de 30 días, más $5,000 por daños emocionales, o presentaríamos una demanda civil y remitiríamos el caso al fiscal del distrito para su enjuiciamiento penal. Las cartas también incluían una solicitud de orden de alejamiento. Si alguno de ellos intentaba contactar a la abuela sin pasar por su abogada, solicitaríamos una orden de protección. Mi padre llamó a Amanda directamente esa noche. Ella no contestó. Dejó un mensaje de voz. Lo escuché más tarde,
ella nos lo reprodujo con el permiso de la abuela. Señorita Hayes, soy Richard Miller. Ha habido un gran malentendido. Nunca tuvimos la intención de lastimar a nadie. Por favor, necesitamos hablar de esto. No podemos pagar. El buzón de voz se cortó a los 30 segundos. Nochebuena. Mi madre apareció en el edificio de condominios de la abuela. La recepción llamó. Señora Peterson, hay una tal Barbara Miller aquí para verla. La abuela me miró. Yo negué con la cabeza. Ella presionó el botón del intercomunicador. Dígale que no. 10 minutos después, apareció un sobre debajo de la puerta de la abuela. Alguien de la recepción lo había subido. Adentro había una carta escrita a mano. 3 páginas. La letra cursiva de mi madre. Mamá, por favor. Te lo ruego. Déjame explicarte. Sé cómo se ven los correos, pero tienes que entenderlo. Estábamos desesperados. El negocio fracasó. Los acreedores estaban amenazando con quitarnos todo. Tenía miedo. Richard tenía miedo. Tomamos decisiones terribles, pero nunca quisimos lastimarte. Soy tu hija. Tú me criaste. ¿Me conoces? Por favor, no hagas esto. Por favor, no destruyas a nuestra familia por dinero. ¿Te quiero? Lo siento. Por favor. Bárbara. La abuela lo leyó 2 veces, luego lo rompió en pedazos pequeños y lo tiró a la basura. Las palabras son baratas, dijo. Día de Navidad. Mis 2 padres aparecieron en mi apartamento. Abrí la puerta para encontrarlos allí, pareciendo más pequeños de lo que los había visto jamás. Mi madre había perdido peso. La cara de mi padre estaba gris. ¿Podemos pasar?, preguntó Richard. No. Jessica, por favor. Necesitamos hablar con tu abuela. Ella no quiere verlos. Esto es una locura, dijo mi madre, elevando la voz. Es nuestra madre, nuestra familia. No puedes simplemente aislarnos por robarle, interrumpí. ¿Por planear meterla en un asilo contra su voluntad? ¿Por intentar quitarle su casa? No estábamos robando, dijo mi padre. Se lo íbamos a devolver. ¿Con qué dinero? Tienen $182,000 de deuda. ¿Cómo iban a? Se detuvo, dándose cuenta. Revisaste nuestros correos electrónicos. Los dejaron abiertos, y me alegro de haberlo hecho. Mi madre empezó a llorar. Jessie, vamos a perderlo todo. Los acreedores nos van a demandar. Podríamos perder la casa. Podríamos. Entonces deberían haber pensado en eso antes de estafar a una mujer de 71 años con los ahorros de toda su vida. Cerré la puerta. A través de ella, escuché a mi padre, Jessica, por favor. No contesté. El 26 de diciembre, Kevin Brooks de los Servicios de Protección para Adultos llamó a mis padres y solicitó entrevistas. El 30 de diciembre, los entrevistó por separado en su oficina. Ambos regresaron a la defensiva, intentando afirmar que la abuela había ofrecido el dinero, que no hubo coerción, que todo esto era un malentendido. Kevin les mostró los correos electrónicos. Según su informe, que Amanda obtuvo para nosotras, ambos se quedaron callados. Entonces, ¿por qué la dejaron en el aeropuerto después de tomar su dinero? Había preguntado Kevin. Sin respuesta. ¿Y por qué hicieron arreglos en un asilo de ancianos sin su conocimiento o consentimiento? Todavía nada. Kevin les dio 2 opciones: llegar a un acuerdo privado con Dorothy Peterson o él remitiría el caso a la oficina del fiscal del distrito para una investigación criminal bajo los estatutos de explotación financiera de adultos en riesgo de Colorado. 3 de enero de 2026. Mis padres contrataron a un abogado, uno barato, probablemente lo mejor que podían permitirse dada su situación financiera. El 7 de enero, ese abogado llamó a Amanda. Mis clientes están dispuestos a llegar a un acuerdo, dijo. ¿Cuáles son los términos de la señora Peterson? Amanda ya había discutido esto con la abuela. Éramos firmes.
Restitución total de $38,000 más $5,000 en daños, total $43,000. Plan de pago de 12 meses sin intereses. Pero si perdían un solo pago, el monto total vencía inmediatamente y presentaríamos la demanda. 12 pagos mensuales de... Hizo una pausa. Eso es más de 3,000 al mes. Mis clientes no pueden pagar eso. Entonces tendrán que encontrar la manera, dijo Amanda. Esos son los términos. ¿Y qué hay de la reconciliación? ¿Aceptará la señora Peterson verlos? No hasta que se completen los pagos, e incluso entonces solo si ella lo decide. El abogado suspiró. Hablaré con ellos. 10 de enero, mis padres firmaron el acuerdo de conciliación, $3,583 al mes durante 12 meses. También tuvieron que escribir una carta formal de disculpa, mínimo de 2 páginas. Tenía que reconocer específicamente lo que habían hecho, el daño que habían causado y su compromiso de cambiar. Amanda lo dejó claro. La carta no podía ser vaga. Nada de lenguaje del tipo lamentamos si te sentiste ofendida. Responsabilidad real. La carta llegó el 10 de enero. Yo la leí primero, luego la abuela. Mamá, no sé cómo empezar esto excepto para decir que lo siento. Esas palabras parecen inadecuadas para lo que te he hecho. Tomé tu dinero bajo falsos pretextos. Te mentí sobre el viaje a Europa. Planeé forzarte a una situación de vivienda que no elegiste y tomar tu casa sin tu consentimiento. Hice estas cosas porque estaba desesperada y asustada, y me convencí de que el fin justificaba los medios. Estaba equivocada, completa y absolutamente equivocada. Dejé que la codicia y el miedo anularan mi amor por ti. Te traté como un obstáculo en lugar de una persona, en lugar de mi madre. La mujer que se quedaba despierta conmigo cuando tenía pesadillas de niña. Que trabajó turnos dobles para pagar mi universidad. Que nunca pidió nada a cambio. Y te lo pagué planeando robarte todo lo que tenías. Estoy profunda y verdaderamente avergonzada. No espero tu perdón. No me lo merezco. Pero quiero que sepas que ahora estoy en terapia. Estoy tratando de entender por qué valoré el dinero por encima de las personas. ¿Por qué pensé que podía justificar tratarte de esta manera? Pasaré el resto de mi vida tratando de recuperar una fracción de la confianza que destruí. Te quiero, mamá. Lo siento. Bárbara. La sección de Richard fue más corta, menos emocional, pero incluía la línea crítica que Amanda había exigido. Dorothy, te fallé como yerno. Lastimé a la mujer que me recibió en su familia y nunca pidió nada más que amor a cambio. Estaba equivocado. Participé en un plan para manipularte y explotarte y nunca podré deshacer eso. Lo siento. La abuela dobló la carta y la guardó en el cajón de su escritorio. Es un comienzo, dijo, pero las palabras son baratas. Veamos si cumplen. El 15 de enero llegó el primer pago. Un cheque de caja por $3,583. Yo lo deposité por la abuela. Ella sacó un pequeño cuaderno y escribió, pago 1/12, recibido el 15 de enero de 2026. Faltan 11. Durante los meses siguientes, la abuela construyó una vida nueva. Se unió al club de lectura en Meadowbrook Commons. Los martes por la noche, 8 mujeres de 60 y 70 años bebían vino y discutían sobre novelas. Llegó a casa de la primera reunión sonrojada y feliz. Van a leer La chica salvaje, el mes que viene, me dijo. No había estado en un club de lectura desde antes de que tu abuelo se enfermara. Los jueves por la mañana empezó aeróbicos acuáticos. Fui a visitarla un jueves y la encontré en la piscina de la comunidad riendo con otras 3 mujeres mientras hacían círculos con los brazos en la parte poco profunda. «¿Jessie?» me gritó. Conoce a Betty, Shirley y Carol. Se veía más fuerte, no solo físicamente. Algo en sus ojos había cambiado. Hizo amigas de verdad. Betty tenía 68 años, una contadora jubilada cuya propia hija trataba de pedirle dinero prestado constantemente. Shirley tenía 72, viuda como la abuela, con un sentido del humor perverso.
Carol tenía 75, exbibliotecaria, aguda como una tachuela. Ninguna de ellas conocía la historia completa. La abuela les había dicho que había problemas familiares y lo dejó así. Respetaban su privacidad. Una noche, escuché a Betty mencionar la última petición de préstamo de su hija. Pon límites, Betty, dijo la abuela en voz baja. Confía en mí en esto. Durante febrero, marzo, abril, los pagos llegaron. Todos los meses el día 15, $3,583 como un reloj. Mis padres intentaron contactar a la abuela 4 veces. Pascua, una invitación a cenar, declinada a través de Amanda. El cumpleaños de Bárbara en abril, una tarjeta pidiendo tomar un café, declinada. Día de la Madre, flores enviadas con una nota pidiendo solo una conversación, declinadas. A principios de junio, un correo electrónico pidiendo reunirse a almorzar, declinado. Cada vez, la abuela sentía una pequeña punzada de culpa. ¿Estoy siendo demasiado dura?, me preguntó en mayo. Estás manteniéndote a salvo, dije. Hay una diferencia. Yo estaba en terapia durante esos meses, procesándolo todo. Mi terapeuta me ayudó a entender algo importante: puedes amar a las personas y aún así protegerte de ellas. Amaba a mis padres. Lo hacía, pero no podía confiar en ellos. Tal vez nunca lo haría de nuevo. Mi prometido Tyler, no lo he mencionado mucho, pero había estado ahí durante todo esto, firme y solidario, propuso adelantar la fecha de nuestra boda de 2027 a octubre de 2026. Tu abuela debería estar ahí, dijo, mientras esté sana y fuerte. Estuve de acuerdo. 15 de junio, el pago 6 de 12 llegó a tiempo. La abuela lo marcó en su cuaderno. A la mitad del camino. Esa noche, mi teléfono vibró. Un correo electrónico de una dirección desconocida. Asunto, por favor, miren, sobre mamá. Adjuntaba un archivo de vídeo. Lo abrí con cautela. El vídeo duraba 2 minutos. Grabado en un auto. La cara de mi madre llenaba el encuadre. Sin maquillaje, con el pelo sucio, los ojos rojos. Mamá, le dijo a la cámara. Sé que no quieres saber de mí. Sé que probablemente ya borraste esto, pero necesito que sepas algo. Se limpió los ojos. Estoy en terapia. Terapia real. 2 veces por semana. Estoy trabajando para entender por qué hice lo que hice. ¿Por qué pensé que el dinero era más importante que tú? ¿Por qué me convencí de que el fin justificaba los medios? Se le quebró la voz. No estoy pidiendo perdón. Ni siquiera estoy pidiendo verte. Solo. Te extraño, mamá. Extraño llamarte los jueves para hablar de nada. Extraño tus consejos. Extraño sentir que tenía una madre que no me odiaba. Respiró de forma temblorosa. Sé que yo destruí eso. Sé que es mi culpa, pero quiero que sepas que lo estoy intentando. Realmente lo estoy intentando, para convertirme en alguien a quien tal vez, algún día, posiblemente no odies. El vídeo terminó. Se lo mostré a la abuela. Lo vio 3 veces. Después de la tercera vez, dejó mi teléfono en la mesa y se quedó en silencio por un largo momento. Jessica, dijo finalmente. Tal vez sea la hora. El 25 de junio, un sábado por la tarde. La abuela accedió a reunirse con Bárbara, pero solo bajo condiciones estrictas. 1. Yo tenía que estar presente. 2. Amanda tenía que estar presente. 3. La reunión se llevaría a cabo en la sala comunitaria de Meadowbrook Commons, espacio público, terreno neutral. 4. 45 minutos como máximo. La abuela puso un temporizador en su teléfono. 5. Richard no podía ir. Todavía no. Esto era entre madre e hija. A las 2 de la tarde, ya estábamos sentadas en la sala comunitaria. La abuela, Amanda y yo en un lado de una mesa larga, 3 sillas vacías frente a nosotras. La abuela había vomitado esa mañana de ansiedad. «Podemos cancelar», le dije. «No», dijo limpiándose la boca. «Necesito hacer esto por mí, no por ella».
A las 2:05, Bárbara entró. Se veía diferente, más delgada, mayor, sin joyas, con las raíces grises asomando en su cabello, con ropa que ya no le quedaba del todo bien. «Mamá», dijo con la voz que apenas era un susurro. «Gracias por verme». La voz de la abuela fue formal. «Tienes 45 minutos. Amanda está aquí como testigo legal. Jessica está aquí como mi apoyo. Siéntate». Bárbara se sentó. Le temblaban las manos. Durante 30 segundos, nadie habló. Luego, Bárbara abrió la boca para hablar y no le salieron las palabras. Su rostro se desmoronó. Se apretó la mano contra la boca. Más silencio. Finalmente logró hablar. Me estaba ahogando. En deudas, en miedo, en este pánico terrible y sofocante de que íbamos a perderlo todo. Y yo. Te usé como si fueras un cajero automático, no una persona, no mi madre. Solo dinero. La abuela no respondió. Cada noche desde lo del aeropuerto, continuó Bárbara, veo tu cara cuando papá dijo, simplemente vete a casa. La veo cuando intento dormirme. La veo cuando me despierto. No puedo dejar de verla. Y no quiero dejar de verla, porque merezco vivir con esa imagen para siempre. Miró a la abuela, con los ojos suplicantes, no te pido que me perdones. Te pido que creas que estoy intentando cambiar, que estoy en terapia, que estoy haciendo el trabajo, que ya no soy la persona que escribió esos correos. ¿Por qué debería creer que has cambiado? La voz de la abuela era firme. Bárbara sacó unos papeles de su bolso. Estos son los recibos de mi terapeuta. 12 sesiones hasta ahora, 2 veces por semana. Estoy trabajando para comprender por qué valoro el dinero por encima de las personas, por qué estuve dispuesta a destruir a la persona que más me amaba en el mundo a cambio de seguridad financiera. Puso los recibos sobre la mesa. Y necesito decirte algo que nunca le he contado a nadie. Respiró hondo. Mi suegra. Tu ex consuegra por parte de mi padre biológico. Ella me robó cuando yo tenía 19 años. Tomó mi fondo para la universidad, $5,000 que había ahorrado trabajando desde que tenía 15. Lo apostó todo y lo perdió. Los ojos de la abuela se abrieron un poco. Juré que nunca sería como ella, continuó Bárbara. Juré que nunca le robaría a la familia. Que nunca usaría a las personas por dinero. Y luego me convertí exactamente en eso para ti. Repetí el ciclo que había jurado romper. Por primera vez, vi que algo cambiaba en el rostro de la abuela. No perdón, pero comprensión. ¿Qué estás haciendo en terapia?, pregunté, hablando por primera vez. Específicamente, enfrentar por qué me da pánico el dinero, por qué me salgo de control, por qué me convencí de que la supervivencia justificaba cualquier medio, incluida la destrucción de mi relación con mi madre. Se secó los ojos. Me está destruyendo. Ver lo que he hecho. El temporizador sonó. 45 minutos. La abuela levantó la mano. Necesito decir algo. Todos guardaron silencio. Bárbara, nunca volveré a vivir contigo. Nunca volveré a darte dinero. Nunca firmaré nada que me pidas que firme. Nunca volveré a confiar en ti como lo hacía antes. Si puedes aceptar eso, podemos intentar reconstruir algo, pero nunca será lo que era. Bárbara asintió, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo acepto. Haré cualquier cosa. Aceptaré lo que sea que estés dispuesta a dar. La abuela se levantó. Ese es el tiempo. Bárbara se levantó también. ¿Puedo abrazarte? La abuela dudó. 5 segundos completos. Luego permitió un abrazo breve y rígido. Bárbara sollozó en su hombro. La abuela le dio 2 palmaditas en la espalda y luego se apartó. Aún no te perdono, Bárbara. Pero tampoco te odio. Eso es lo mejor que puedo hacer ahora mismo. Bárbara se fue. Amanda recogió sus notas. La abuela se volvió a sentar, exhausta. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Como si acabara de correr un maratón, dijo.
Pero más ligera. Solo un poco más ligera. De julio a noviembre, Bárbara la visitó una vez al mes. Siempre conmigo presente, siempre en el condominio o en espacios públicos. Hablaban de cosas seguras, el clima, los libros, los programas de televisión, la clase de aeróbic acuático de la abuela. Bárbara llevaba pequeños obsequios, flores, un libro que la abuela había mencionado querer, nada caro, nada que pareciera que estaba comprando su perdón. Lentamente, de manera incremental, comenzó a formarse algo que se parecía a una relación. No la relación anterior, esa estaba muerta. Esto era algo nuevo, cauteloso, con límites. En septiembre, Bárbara mencionó, Richard también quiere verte. Cuando estés lista. La abuela aún no estaba lista. 12 de octubre de 2026. El día de mi boda. Una ceremonia pequeña, 50 invitados. Tyler y yo intercambiamos votos en un jardín, con las hojas de otoño cayendo a nuestro alrededor. La abuela se sentó en la primera fila con un vestido morado oscuro, luciendo radiante. Bárbara y Richard se sentaron en la parte de atrás, separados de la abuela por 6 filas de invitados. Habían sido invitados, pero con límites claros. Podían asistir, pero no podían sentarse con la familia. Durante la recepción, la abuela bailó conmigo. No un baile de madre e hija, ese no era su papel, sino un momento de abuela y nieta. Nos balanceamos al ritmo de una vieja canción que a ella le encantaba. Estoy orgullosa de ti, Jessie, me susurró. Por defenderte, por elegir lo que era correcto, incluso cuando fue difícil. Aprendí de la mejor, dije. Después de la recepción, mientras los invitados se iban, Richard se acercó a la abuela. Era la primera vez que estaban cara a cara desde el aeropuerto, 10 meses antes. Dorothy, le dijo. ¿Me concedería un minuto de su tiempo? La abuela asintió. Salieron al jardín, lejos de la multitud. Observé desde la distancia, pero no pude escuchar. Cuando volvieron a entrar, el rostro de la abuela estaba pensativo. Los ojos de Richard estaban rojos. Más tarde me contó lo que le había dicho. Se disculpó. No por compromiso. Se disculpó de verdad. Dijo que había sido un cobarde. Que Bárbara estaba desesperada, pero que él podría haberlo detenido y no lo hizo. Que eligió el dinero por encima de la familia y perdió todo lo que importaba. ¿Qué le dijiste? Le dije que terminara de pagar, que siguiera apoyando a Bárbara en su terapia, y que tal vez en un año podríamos hablar más. Eso es generoso. No lo hago por él, Jessie. Lo hago por mí. No quiero pasar el resto de mi vida amargada. El 15 de diciembre de 2026, exactamente un año después de que la abuela vendiera la casa, llegó el 12º y último pago, $3,583. Total pagado, $43,000. Cada centavo que se habían llevado más daños y perjuicios. Lo deposité. La abuela actualizó su cuaderno, diciembre del 12. Completo. Cerró el cuaderno y se recostó. ¿Cómo se siente?, le pregunté. Como cerrar una herida, dijo. Sigue siendo una cicatriz. Siempre va a ser una cicatriz, pero está cerrada. Día de Navidad de 2026. Por primera vez en un año, la abuela accedió a una reunión familiar en mi apartamento. Tyler y yo fuimos los anfitriones. Richard, Bárbara y la abuela en la misma habitación. Fue incómodo, forzado. Nadie sabía muy bien qué decir, pero nos las arreglamos. Cenamos. Intercambiamos regalos pequeños y seguros. Bárbara me ayudó en la cocina en un momento dado. Jessica, me dijo en voz baja. Gracias por no renunciar a nosotros por completo. No lo hice por ustedes, dije. Lo hice por la abuela. Lo sé. Pero aún así. Gracias. Antes de que la abuela se fuera esa noche, Bárbara la abrazó de nuevo, más tiempo esta vez. La abuela le devolvió el abrazo con más firmeza que antes. Feliz Navidad, Bárbara. Feliz Navidad, mamá. No era una sanación. Aún no. Pero era algo.
Es diciembre de 2026 ahora mientras les cuento esta historia. Ha pasado casi un año desde aquella mañana en el aeropuerto. La abuela cumplió 72 años el mes pasado. Está prosperando. Su condominio es luminoso y está lleno de plantas. Acaba de regresar de un crucero por Alaska con sus amigas del club de lectura, un viaje que pagó ella misma con dinero que decidió gastar. Cenamos todos los miércoles. Esa es nuestra cita fija. A veces Tyler se nos une. A veces solo somos nosotras dos viendo Jeopardy. Como lo hemos hecho durante 29 años. Mis padres la visitan una vez al mes. Todavía están pagando a sus acreedores lentamente. Honestamente, todavía están en terapia, ambos. ¿Estamos sanados? No. ¿Volveremos a confiar plenamente en ellos alguna vez? Probablemente no, pero lo estamos intentando. Y la abuela me enseñó que intentarlo, con responsabilidad y límites, es suficiente. Me enseñó algo más, también, que ser amable no significa ser un tapete para los demás. Que amar a tu familia no significa dejar que te destruyan. Que el perdón no es lo mismo que olvidar. Y definitivamente no es lo mismo que dejar que la gente vuelva a entrar en tu vida sin condiciones. Déjenme decirles lo que aprendí de todo esto. El abuso hacia las personas mayores no siempre es físico. A menudo es financiero. A menudo viene de la familia. Y a menudo es invisible hasta que es demasiado tarde. Si tienen padres ancianos, abuelos, familiares, pregúntenles cómo están. No solo cómo estás, sino quién maneja tu dinero, te sientes presionado, te sientes seguro. 1 de cada 10 adultos mayores experimenta alguna forma de abuso. La mayoría nunca lo reporta. Estén atentos a las señales de advertencia. Retiros de dinero grandes y repentinos. Miembros de la familia que controlan las finanzas pero son muy reservados al respecto. Ansiedad por el dinero a pesar de tener ahorros. Firmas inexplicables en documentos. Aislamiento de amigos y otros familiares. Si ven estas señales, hablen. Sean la persona que yo fui para mi abuela, porque ella no podía salvarse sola. Necesitaba un aliado. Mi abuela tiene 72 años. Es viuda, está jubilada, no es rica. Pero cuando su propia hija intentó robarle, ella tomó el control. Vendió su casa. Protegió su dinero. Estableció límites tan firmes que podrían cortar cristal. Y está prosperando. Ser amable no significa ser débil. Amar a tu familia no significa dejar que te destruyan. Y el perdón no significa olvidar. No significa dejar que la gente vuelva a tu vida sin demostrar que ha cambiado. Ese extraño en la casa, la familia Anderson, son maravillosos. Michael y su esposa Emily están criando a 2 hermosos hijos en la casa que construyó mi bisabuelo. La abuela los visita a veces. Le encanta ver juguetes esparcidos por la sala de estar donde solía estar su sofá. Ella eligió eso. Fue su decisión, no la de ellos. Así que este es mi mensaje. Si alguien que conocen está siendo abusado, especialmente una persona mayor, protéjanlo. Respeten su autonomía. Defiéndanlo incluso cuando sea difícil. Y si eres el adulto mayor del que están abusando, debes saber esto, no eres impotente. Tienes opciones. Tienes derechos. Y te mereces algo mejor que personas que te ven como un obstáculo o un cajero automático. Documenta todo. Encuentra un aliado y recupera tu poder. Eres más fuerte de lo que crees. Mi abuela demostró eso. Y si su historia puede ayudar aunque sea a una persona a reconocer las señales de advertencia, a defender a alguien vulnerable o a recuperar el control de su propia vida, entonces todo lo que pasamos valió la pena.